Allá vamos. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Ya estamos aquí un domingo más para acercaros a esta rolera de primera. Bueno, que ya os vais conociendo la categoría de la gente que viene aquí, que tenemos el placer de traer, de poder hablar con ellos. Y por supuesto hoy no iba a ser menos. Con nosotros está Brila, que es que no hace falta ni presentarla porque la conoceréis todos segurísimo, así que vamos al turrón directamente. Esta es la mejor la vamos a conocer aquí, exacto. Cualquier pregunta que tengáis a esta mujer, que vamos, el mundo del LARP para ella es su mundo nativo, el mundo real eso es otra cosa ya. Muchísimas gracias por darme. Que va, a ti por venir y a Lai, que fue nuestra primera invitada, y tú en el 5º programa, si no he contado mal, eres la primera recomendación de nuestros invitados que conseguimos traer. Así que para nosotros es un verdadero placer y un honor que estés aquí. Lo mismo digo, de verdad. Pues muchísimas gracias. Y vamos al turrón, que siempre nos quedamos sin tiempo, siempre tenemos al final preparada una escenita rolera que nunca nos da tiempo a jugar y es una pena, así que vamos a intentarlo por lo menos contar nuestras fuerzas. Bueno, como ya sabéis, iremos haciendo nuestras preguntas generales. Además yo me enrollo un montón y luego pasa lo que Perfecto, pasa. para eso son las entrevistas, para que tú nos cuentes, para que te enrolles, para que nos transmitan, porque al final es para eso, es para llegar a lo que hace del rol, lo que es tan guay del rol, que es la gente que lo juega, al fin y al cabo. Así que cuéntanos, Brila, cuéntanos un poquito de ti, quién eres, a qué te dedicas. Las preguntas mágicas que todos nos hacemos alguna vez en la vida, ¿no? Exacto. Pues, bueno, soy Brila, muchos me conocen como Mar o como Marina, que es mi nombre real. Yo empecé en esto ahora, no sé, 11 o 12 años, no me acuerdo muy bien. Y mi profesión real de persona, yo soy fotógrafa y diseñadora gráfica. Actualmente soy fotógrafa y diseñadora y directora de marketing y otras tantas cosas en Rowlet, ¿vale? La marca la marca española de producción de cuero y de cositas para rol en vivo y tal. Mucha otra gente me conoce. Dicho, ¿verdad? Rowlet, sí. Anteriormente nos conocíamos por Evil Taylors y tal, luego correcto. Ya pasamos el testigo a la mayoría de esas chicas de la tienda del LARP. Y ahora estamos un poquito con esto y eso, y bueno, fuera del curro, pues seguir haciendo fotos, diseño, pues hago algo de diseño gráfico haciendo camisetas frikis, pues, como esta, y algunas otras. Llevo también el TikTok y las redes de Aref Betterbolt, que seguro que lo conocéis también, que es con quien hago las fotos y tal. Y nada, y un poquito eso, ya un poco más alejada de la producción de, digamos, de blogs y cosas de rol en vivo y del LARP, la verdad, pero estamos pensando en volver un poquito a eso, a contar nuestras movidas, pero pues más o menos eso, digamos que empecé en el rol en vivo y mi trabajo se ha convertido en el rol en vivo. Eso siempre mola. Me gusta mucho el chat de hoy porque hay una muy buena acompañamiento de entre la gente que ya ha venido a las entrevistas y la gente que tiene que venir, ¿no? En el futuro, o sea que está muy guay. Y genial, o sea, contar con alguien con tu experiencia, pues para nosotros es una pasada, y para la gente del chat que quiera preguntar cualquier cosa, ya sabéis que aquí podéis preguntarle a Brila, aprovechad que la tenemos aquí para preguntarle todo lo que queréis. Preguntas de Instagram, que también han tenido esa oportunidad para enviárnoslas, por supuesto. Y tenemos unas cuantas apuntadas para que nos las respondas, si te parece bien. Sí, a fuego. Yo ya he dicho fuera de micro que yo contesto a todo. Perfecto. Por ejemplo, si quieres, vamos a empezar de hecho con ello, porque a mí aquí hay unos nombres que no solo me caen muy bien, sino que me parece que hacen preguntas muy interesantes, como es nuestro compañero Bento World, Bento, hombre, que nos ha hecho una pregunta que es ¿qué es lo que más te ha enganchado del LARP? ¿Qué es lo que más te ha enganchado del LARP? Vale, vestirme. O sea, esto yo sé que es muy de Atrenazgul, ¿vale? Y tal.
Pero a mí es que desde muy pequeñita me gusta disfrazarme. Bueno, a mí y a toda mi familia, y mis padres siempre, a mi hermano y a mí, nos han empujado mucho a eso. Luego se quejan, ¿sabes? De que si tenemos más ropa de LARP y tal en el armario que de persona normal, pero también. Pues esto es lo que hay cuando crías eso, ¿vale? Claro. Pero desde pequeñita disfrazarme y vestirme y claro, como siempre me ha gustado muchísimo la fantasía, como que en el momento en el que ves que tienes una excusa para ponerte unas orejas de elfa y tal, pues ya... Claro, seguro que tienes 300 álbumes de tu infancia, todas de disfraces, de todo tipo. Así, ojalá tuviera la foto a mano para poder enseñarme, pero la primera vez que me disfracé de elfa en unos carnavales, que mi hermano iba vestido de guardia imperial de Tanith, esa foto es increíble. Maravillosa. Pero sí, un poco eso, el crear personajes y hacer la caracterización, porque me gusta mucho el hecho de crear los personajes por indagar en la persona y, a ver, esto va a quedar un poco raro, pero lo que es la psique humana siempre me ha traído mogollón, me gusta mucho escribir también. Entonces el explorar cómo X persona reacciona a alguna situación diferente y tal, va un poco todo de la mano, ¿no? Por eso me mola tanto hacer los trajes como muy pegados al personaje. Luego podemos hablar un poquito más de esto si queréis. Hablaremos. Voy a hacerte un pequeño inciso porque voy a aprovechar y voy a unir la siguiente pregunta con esta porque acabas de tal y de una compañera nuestra que se llama Lume, Olaya. ¡Hombre, claro! nos hace una pregunta también muy interesante y es, Brila, ¿qué va primero? ¿El outfit o el trasfondo? Buah, chaval. A ver, esto es una movida. Normalmente va primero el trasfondo, para mí, o es lo que yo hago. Pero sí que es verdad que pasa muchas veces hostia, es que me apetece mogollón comprarme tal chaqueta, ¿no? Y ya como que lo creas alrededor. Pero yo siempre voy un poco al revés, ¿no? Va primero el trasfondo, un poco lo que quieres jugar y luego ya hago el traje acorde a eso, para que tenga todo sentido y no sea me pongo las 4 cosas que tengo, ¿no? Para que todo esté atado. Entonces, siempre que hay un evento nuevo al que llevan un personaje, siempre en el grupo hacemos la misma pregunta de, ¿qué te apetece jugar? ¿Me apetece jugar más esto? ¿O quiero estar más tranquilo? ¿O quiero tal? Entonces, ya a partir de ahí, yo lo hago al revés. Digo, claro. Me mola más hacer primero el personaje y luego ya. Pues muy bien. Además por los vestidos y por estas cosas también es por lo que destacó mucho también Lai, que tus personajes eran increíbles y que por eso quería de hecho quiso conocerte y nos dijo, pues me haría ilusión que ella fuera la persona que tal. Porque evidentemente si cualquiera le quiere echar un pequeño ojo a las redes sociales de Brila, pues se va a dar cuenta de que tiene unos pedazos de personajes. Y una caracterización increíblemente, o sea, buenísima hasta detalles increíbles, que es maravilloso. Pero vamos a viajar en el pasado, vamos a viajar en el tiempo y cuéntanos esos inicios. ¿Cómo empezaste? ¿Qué fue primero? ¿Te llamó directamente el rol en vivo? ¿Manejaste primero algo de rol en mesa? Cuéntanos tu historia. Yo, sí, bueno, creo que un poco como todo el mundo, yo había jugado algo de rol de mesa, no muchísimo, porque tuve una introducción al rol de mesa un poco regulera, ¿no? Con 15 y 16 años, con Dungeons & Dragons 3.5, creo que mucha gente sabe lo insufrible que era ese sistema. ardua, insufrible, bueno. Se me tira al cuello todo el mundo que quiera, pero yo lo siento, o sea, hacer tu ficha no es mi rollo. Abrimos debate. Entonces, claro, mis primeras partidas de mesa, que eran de sentarte allí con una mesa de 7-8 personas, turnos eternos, y cuando te llegaba tu turno tirabas y hasta la media hora siguiente no pasaba nada. Y ya está. Pero claro, yo dejé eso un poco de lado y tiraba más por el rollo de escribir, las pelis y tal, y yo escribía muchísimo ya por entonces. Entonces, en la facultad, en tercero o cuarto año de carrera, no me acuerdo, no sé, una compañera que ahora es no sé qué ha sido de ella, pero sé que era una comentarista de LOL bastante famosa, me dijo, oye, que van a hacer un evento de rol en vivo y tal aquí en Valencia, que era el Despertar de Ciri, que si te quieres venir y tal. Y dices, hostia, ¿qué es esto? Lo miramos y lo que os he dicho antes, excusa para comprarme unas orejas, a tope, a fuego. Claro. A tope. Nos compramos 3 o 4 piezas de cuero en una curtivería ahí en Valencia y nos hicimos los trajes nosotros, o sea, fue terrible. Terrible, ¿no? O sea, maravilloso. O sea, que inicio más bonito, o sea... Pero ya te digo,
de cabeza. Hay mucha gente que le pilla muy de sorpresa lo de meterse en el rol en vivo, para mí sorpresa ninguna. O sea, era algo que tenía que pasar en algún momento. Destino, era destino. Por el chat ya empiezan... Didi. Ay, perdón. No, digo que además me acuerdo que cuando era más pequeña, tendría a lo mejor rollo 11 o 12 años, descubrí la página de Fail, que ahora están volviendo a hacer eventos y tal, ¿no? Y me acuerdo que le dije a mi hermano, ¡guau, mira esto cómo mola, tío, que se disfrazan y tal, no sé qué! Y mi hermano me dijo, es que tú no puedes ir ahí porque eres bajita y llevas gafas y entonces no puedes ser una elfa. Y ahí no puedes llevar gafas si eres una elfa. Y yo ya me pegó todo el super mega bajón y me puse súper triste porque no podía ser una elfa porque llevaba gafas. Entonces ya como que... Es que me acuerdo de eso, ¿eh? Esa primera marca a fuego que te empujó después a darle en la cara. Luego dije, sí, pues no. Años después, los dos de elfos en Despertar de Ciri. Como tiene que ser. Por el chat ya Dini-chan nos pregunta que le gustaría saber tu evento favorito de siempre. Tu top de los tops. Buena pregunta. Fíjate que tengo un top 3 de eventos terribles, los peores eventos a los que he ido. Pues también lo queremos saber, o sea, ahora claro, eso también nos interesa. Pero ser elegante y hacerlo sin nombres. Puedo hacerlo sin nombres. Pero a ver, es que es muy terrible, pero yo puedo decir, y suena súper pelota, y suena súper demagogo y todo lo que vosotros queráis, pero de verdad que a mí, mi primera Feria del Dragón me ha marcado tanto, que es que se ha convertido en uno de mis eventos favoritos, y solo he estado en esta, pero es que de verdad, me marcó muchísimo. También nos hemos estrenado. Me marcó muchísimo, me lo pasé tan bien que joder, muy a tope. Entonces, puedo decir, no tanto como favorito, pero por ejemplo, Zirik, ahora Cormir, es como volver a casa para mí, siempre, porque como os digo, yo empecé allí, fue mi primer evento, he sido máster de he sido PNJ de ese evento, he sido máster de ese evento, etcétera. Entonces, para mí es como volver a casa, que lo sabe, y vamos, pues puedo decir, es mi evento favorito porque voy, estoy tranquila, es mi zona de confort. Puedo jugar como me apetezca, la gente es maravillosa y todo es muy, muy, muy guay. Y conoces al 90% de la gente. Claro. Y luego mi otro evento favorito, pues voy a decir Tempus Belli, porque lo mismo es que siempre me lo he pasado súper bien. Este año me lo pasé genial. El anterior no pude estar, por desgracia, pero el anterior a ese, a pesar de la mano de lluvia que cayó, que la gente que estuvo se acordará de ello, a pesar de cavar zanjas con nuestras propias manos alrededor de la carpa para que no nos inundásemos, nos lo pasamos como enanos. Y bueno, claro, yo a Poti la conozco también de muchísimos años, hemos organizado eventos juntas y tal, y claro, tener esa confianza, ¿no? Y esa comodidad de lo mismo, estar en un ambiente en el que estás a gusto y estás tranquilo, para mí es vital. O sea, yo, si estoy tensa en un evento y ir a un evento de nuevas, me pone muy tensa, que luego a lo mejor va todo rodadísimo, ¿sabes? Pero claro, si es una zona de confort que conoces, todo guay. Cosa que, por ejemplo, no era la Feria de Dragón, era totalmente fuera de confort y era como si hubiera estado allí, no sé, 10 años ya, ¿sabes? Sí. Entonces, sí, a nosotros nos pasó un poco lo mismo, que fuimos como la primera vez, nos estrenamos esta 10ª feria y llegamos ahí un poco como, ay, ¿qué es esto? ¿Cómo hay que gestionar? Pues, es diferente a otros roles, y al final fue todo súper rodado, nos lo pasamos súper bien, disfrutamos. Tú más rodado, no sé. Sí. Un mazo de amistades, de hecho, pues bueno, de ahí hemos sacado oro. Creo que es lo que me marcó, creo que fue eso, el llegar allí y sentirte tan acogido y tan a gusto. No me había pasado nunca en un evento de nuevas, que como digo, sí, luego va a pasar las horas y estás guay y tal. Pero sí. Eso como eventos favoritos a los que he ido reiteradamente. Luego sí que puedo decir eventos únicos, a lo mejor de una partida o dos que me han encantado también, pero claro, como no son reiterados, claro. Pues muy bien, muy bien. Nos pregunta también Melanie Bardot que si tienes pensado ir alguna vez a Bicoline, no sé cómo se pronuncia. Sí, a Bicoline. La gran pregunta que tenemos en el grupo, joder, es que es en Canadá, tío. Entonces, claro que me gustaría muchísimo ir y a ver si todo va bien, a lo mejor eventualmente por curro me tocará ir algún año. A ver si por ahí puedo aprovechar, pero es difícil. Y ya es una gestión logística importante ir al Dragen o ir al Conquest.
Exacto. Porque todo eso ya, pues bueno, ya me lo he mamado, ya lo tengo controlado y tal, pero Bicolín, amigo. No hemos pensado técnicas de, bueno, cómo lo podemos hacer, como tal y cual, pero sí, molaría. Pero yo creo que es un poco como al final de tu primer traje, ¿no? Que no tienes ni idea de cómo gestionártelo y dices, ay, y tal, pero luego te tiras al rollo y de repente se convierte en tu casa. Y, claro. Y le echas de menos y dices, ay, es que quiero ir al Tradancho, ¿sabes? Y dices, me cago en la mar y ya quieres facilitarlo todo y toda la gente de ahí que tienes ese contacto, ¿no? O sea, al final, primera vez es un poco lanzarse al vacío, creo. Claro. Pero Bicolín tiene una movida y es que hay un charco enorme en medio. Un poco de agua, claro, un poco de agua. Sí, es un avioncito así, la verdad. Claro. Aquí, si te vas al Dragen, pues tienes ahí la estrategia perfecta de o bus, o unos en avión, otros en furgo, tal, por los trastos. Pero claro, Bicolín, dices, ¿qué haces? Te envías un paquete enorme, lo facturas, es una historia. Pero no creo que sea imposible. O sea, nosotros lo hemos hablado de que, yo qué sé, si haces un petate pequeño, que no te llevas campamento, no te llevas armas grandes, etcétera, claro, y haces tu mochila y en tu mochila va todo, pues el pack de aventurero de nivel 1, si es que está claro, o sea, no pasa nada. Evidentemente. Al final, al Dragen, como va media España, pues si no va fulanito y te carga una cosa en la furgo, menganito te lo pone en el autobús, pues bueno, puedes medio gestionar. Claro. Pero claro, allí es un poco más movida, pero no creo que sea imposible. Creo que se pueda. O sea, si al Dragen va a Peña de Israel, llegará el momento. De hecho, conocí a un chaval de Israel que tenía una empresa, creo que era una escuela de representación del ARP y de combate escénico, por así decirlo. Y guau, hice súper colega suyo y no nos entendíamos. Porque no vimos pelear y estábamos así, no sé qué, y decía, guau, ¿cómo respeto a este tío? Esas movidas pasan mucho en el traje, bueno, en cualquier evento extranjero al que vayas, sí, de hacerte colega de alguien con quien apenas te estás comunicando, tío. El gen humano es maravilloso. Y luego vámonos a la taberna, ya nos traducirán, venga. Claro, o cuando te vas a la taberna y conforme empiezas a beber, acabas comunicándote mejor, conforme va avanzando la noche. Sí, hombre, empiezan los gestos y el idioma así y tal, y vamos, eso es. Claro, yo hacía de traductora para todos mis colegas y era increíble, o sea, y cuanto más bebíamos, menos tenía yo que traducir. Era... Total. Yo cuanto más bebía, más toro sentado parecía, así que era peor. Pero más igual te daba, o sea que no hay problema. Claro, pero con los idiomas... Esto es verdad. Que se quiere comunicar lo consigue, tío. Exacto. La cuestión es voluntad, sí. No hay más. Eso seguro. Pues sí. ¿Tenemos alguna preguntita por ahí más de chat o...? De chat no, pero de aquí quedan unas cuantas que tenemos que preguntar cosas. Tú, Brila, que eres la madre de los PGs, que tienes ejércitos de personajes, cuéntanos, ¿todos se basan en más o menos un mismo lore que te gusta jugar? ¿Cada uno lo hace súper diferente para explorar diversas cosas? ¿Un poco de cada cosa? Cuéntanos un poco de tus personajes, háblanos de tus pequeñas. A ver, ¿te refieres si están todos un poco basados en mí o un trasfondo genérico? Todo. La pregunta que me gusta. Claro, es que son preguntas diferentes que te vamos a hacer las dos, pero primero es si todos están conectados, por así decir, en el mismo trasfondo o con algún hilo de trasfondo que los una, y luego ya la otra ya es más para el final, más cuando estemos ya más tiernos. A ver, a no ser que sea un evento muy específico, tipo posapocalíptico, por ejemplo, pues es un personaje para ese evento. O que te vas a un evento concreto y tal. Pero sí que me gusta intentar colar un poco a todos los personajes en el universo que tengo yo creado. Que es también un poco en el que pusimos, pues mi personaje principal está ahí y el grupo de exploradores de la Elchiad que tenemos está ambientado en ese universo, y como al final es un universo de fantasía medieval, como que cuadra un poco en todo, ¿no? Entonces te haces el personaje ahí y sí que lo puedes, pues te lo puedes llevar a Frida del Dragón, te puedes llevar a Ciri, te lo puedes llevar a Versum, te lo puedes llevar un poco al evento de fantasía medieval que sea, haciendo cambios siempre y siempre respetando, por favor, mogollón las cosas que digan los masters y los lores, el lore del evento. Eso es vital, claro. Nosotros Gracias por recordarlo.
tenemos un pequeño problema porque en este universo es muy baja fantasía y claro, cuando te vas a eventos como la Feria de Dragón o como Zurich, que es todo alta fantasía, yo le tengo que decir a los chicos de la ECHIAD, oye, recordar que en nuestro universo no existen los semielfos, no existen los semidragón, aquí nadie puede tirar bolas de fuego por las manos ni rayos por el culo, ¿vale? Olvidaros de esto. Claro. Entonces, hay que filtrar un poco y sobre todo saber jugar. Rayos por el culo. Como William Wallace, joder, como es William que... Wallace, Exacto, como William fuego Wallace. por los tubos y rayos por el culo. Entonces, hay que estar muy pendiente de ese tipo de cosas, pero sí que me gusta tener un poquito enlazado porque me ayuda a darle trasfondo a los personajes. Porque si yo con cualquiera de ellos tengo que mencionar dónde nació o dónde estudió, pues claro, si es en un universo que yo controlo y yo me sé, pues se me hace más fácil, ¿no? Mucho Si tengo más que tirar sencillo. alguna pullita de un personaje a otro, pues me es más fácil porque me sé los nombres, me sé las cosas. Si tengo que estar cambiando de universo de uno para otro, me pueden un poco volver locos. Claro. Nosotros es que, a ver, suele pasar, ¿no? Al final, sí, dependiendo un poco también de la experiencia de la gente, por lo que estoy viendo yo últimamente, que como que iniciamos a mucha gente al mundillo, tenemos muchos chavales y demás, y suelo ver eso, el metaverso y no el de Facebook, ¿sabes lo que te quiero decir? Es como que todos los personajes son ellos haciendo de sí mismos, ¿sabes? Es una cosa muy bonita, pero también hay que ser muy responsable con qué personaje pega en qué partida. Sí, porque al final es eso, porque tú no te puedes traer a un lore muy cerrado donde te están poniendo, como tú dices, una fantasía muy lineal bajita, de repente eres un dracónido con... Pues igual no entra dentro de este lore. Claro. No tienes estos superpoderes, ¿no? Por favor, lee. Y para rolear hay que leer desde cuándo. Me hicieron un meme con una foto mía de Ciri, que salgo yo así con cara de tal y ponía abajo, que en el LARP hay que leer. Hostia, creo que lo tengo. Creo que te lo juro que lo tengo. Creo que de hecho he hecho el chiste por tu sticker. Pero lo que iba a decir es que ya no solo lo que es la ambientación, sino también en la temática de la partida, tío. Porque, por ejemplo, pasa en Unión fantasía, bueno, iba a decir medieval, no bueno, es fantasía, vamos a dejarlo que es fantasía, pero por ejemplo, el Aetia, que es un grupo de exploradores, no pega en Unión, ¿no? Nos podemos llevar ese grupo allí, pero sin embargo, el personaje que yo me hice para Unión sí me lo puedo traer a mi universo. Entonces, claro. no es esto nunca es una cuestión bidireccional, porque tienes que ver de qué va la partida, de qué va, qué hay. No es solo el universo, y hay que ser un poquito responsable y respetuoso con los másters con eso. De hecho, creo que tenemos una pregunta de las nuestras entre ellas, y si no me equivoco, creo que viene muy bien en este momento, y es que le recomendarías a una persona que quiere empezar en el mundo del LARP y en el mundo del rol en vivo y tal, porque pues sabiendo que tienes esta experiencia, pues yo estoy de cero, Brila. No he ido a un solo evento en mi vida. Y estoy aquí o en la ciudad que sea. ¿Qué hago? Mi colega me ha dicho que dentro de un mes nos vamos a no sé qué historia de vestirse de mamarracho en el bosque. ¿Qué hago? Sí. Exacto. O me gustaría irme a vestirme de mamarracho en el bosque, pero no sé por dónde empezar. Claro. ¿Pero a dónde voy? Mi primera recomendación es huye, no lo hagas. Porque va a ser tu ruina. Claro, tío, pobre. Di adiós a tu vida social, te vas a gastar muchísimo dinero, o sea, no lo hagas. Bueno, a ver, yo lo que siempre decimos es, estás aquí para pasártelo bien. Estás aquí para pasártelo bien. En el momento en el que no te lo pases bien, coges la puerta y te vas a otra cosa o lo que sea. Y eso es principal. No estás aquí para pasarte el evento. No estás aquí para ser mejor que nadie. No estás aquí para ser el protagonista de nada. De eso hay que olvidarse porque vamos a los roles en vivo a jugar nuestra historia, pero los demás no van a jugar nuestra historia, van a jugar la suya en la que tú estás por allí. ¿Vale? Esto igual me estoy yendo a otras cosas, pero creo que es muy importante porque cuando empezamos todos tenemos muchas ganas de vivir esas aventuras y de ser súper protagonistas y tal y cual. Pero es muy difícil pasarse la línea, ¿no? Pero bueno, como consejo así más clave es tranquilo, no quieras correr, porque esto no se acaba, esto no se va a acabar mañana, empieza despacio, busca un grupo guay, si no tienes un grupo o si no conoces gente, no pasa nada, vete a un evento porque allí vas a conocer mogollón de peña maravillosa,
eso está clarísimo, y todo el mundo te va a ayudar muchísimo. Hay una cosa que la gente no se acuerda, o parece que todos muy guay, nos llevamos muy bien, pero luego nadie se acuerda de que todos somos muy simpáticos en el rol en vivo y nos podemos pedir ayuda los unos a los otros cuando sea. Pero desde, oye, no sé qué hacer con este personaje, a no tengo estos pantalones que te los presten, yo qué sé, ese tipo de cosas. Entonces, que hay que perder un poco el miedo y la vergüenza, eso está claro, porque a todos nos cortamos mogollón en nuestras primeras partidas, pero sobre todo que no quieran correr. Para no cometer el típico error de me he comprado una armadura sin comprarme un gambeson. Sí. Literal. Conocemos a algunos. Conocemos eso ya a es otro personas. Conocemos a algunas algunos con ese, sí, la verdad es que sí. Algunos con ese, exacto. Brila, vamos a entrar en temas delicados ya, que ya va siendo buena hora. De todos tus personajes. Uy, me gusta. De todos tus personajes, ¿quién es tu preferido? Tu preferida. ¿Qué pregunta más tonta? Pues Abriale. Abriale Éboras, la elfa exploradora, la vieja gruñona amargada, como me llaman mis amigos. No sé, le tengo muchísimo cariño a esa hija de puta. Sí, es que fue mi primer personaje. El típico personaje que se llamaba de una forma y que cuando tenías 12 años, ¿no? Y que ha ido evolucionando muchísimo. De hecho, voy a hacerte un pequeño inciso, porque sí. James Slayer, nuestro gran amigo Sombra, él nos ha hecho esta pregunta: ¿cuál fue tu primer personaje que llevabas puesto y cómo ha cambiado desde entonces? Buah, chaval, yo no me avergüenzo de mis inicios y yo soy mucho de subir la primera foto que tengo con la última. De hecho, creo que hace poco lo subí a los stories. Y sí, la primera fue Abriale en el despertar de Ciri. Le hice un petito de cuero así como con 2 sombreras, así como muy cortito. Claro, cuando tienes 20 años puedes irte en pleno noviembre a enseñar el ombligo y a correr por el monte tranquilamente. Y claro, quise jugarlo porque era mi personaje de mesa, era mi personaje de toda la vida y luego a partir de ahí ha habido que hacer muchas modificaciones en el guión y muchísimos cambios y ha acabado siendo pues lo que es ahora. Antes empezó en Ciri siendo como una medio guardia forestal de la reina y no sé qué, y pues ahora es una exploradora un poco amargada con muchos remordimientos. Muchos remordimientos. Y si me lo permite, llamo también, la voy a unir con la siguiente que nos ha hecho James también, Jaime, que forma parte también de las preguntas que nosotros hemos hecho en esta pequeña sección. Y es, ¿qué no haría nunca? ¿Qué hace siempre? ¿Hay algo que olvide? ¿Hay algo que ame y que odie el personaje? ¿Qué es lo que más odia? ¿Qué es lo que más ama? A ver, mira. Vamos a irnos por las cosas pequeñas que hacen al personaje, ¿vale? No voy a decir odia a los dragones, porque no. Pero todo el mundo odia a los dragones. Me gusta. Es un bicho muy malo y muy listo, mucho más listo que tú. Hay gente en la Feria del Dragón que tiene otra opinión. Ya lo sé. Pero bueno, un dragón es como un león salvaje en tu salón, ¿vale? Eso no. Pero bueno, vamos a ¿qué odia? Odia que se le enfríe el café. ¿Vale? Eso le pone de muy mala leche. ¿Qué ama? Me cae bien. Mira, Abriale ama una cosa que Brila ama también. Y es sentarse en un momento tranquilo, después de comer o tal, si puede ser en la naturaleza, si no en el balcón de su puñetera casa, en silencio, a fumarse un cigarro. Es ¿verdad? Es ese tipo de cosas, de estar tú solo con sus pensamientos. Eso mola. Bueno, ama trepar a los árboles también, eso sí. Ay, y se me han olvidado las otras dos. Me habéis dicho 2 cosas al principio, se me han olvidado. ¿Qué era? Sí, ¿qué no haría nunca? ¿Qué no haría hace nunca? Siempre? ¿Qué hace siempre? Hostia, esa es buena, ¿eh? Uh-huh. ¿Qué hace siempre? Puedo decirte que no hace siempre y es limpiar sus botas. Entonces es lo que no haría nunca. Nunca limpiaría sus botas. Pero es que no lo haga nunca. Pero debería hacerlo mucho más a menudo. Si la ves con las botas limpias, cuidado. Algo pasa. ¿Qué no haría nunca actualmente? Hace unos cuantos años no es así, pero actualmente nunca traicionaría a ninguno de sus aliados. Nunca. Pero es una respuesta interesante porque dirás, qué típico, es una tía leal. No, si le preguntas hace 10 o 15 años, la respuesta no sería esa. Pero actualmente no lo haría.
Oye, pues está muy bien, está muy bien. Por aquí se acerca la pregunta de la anécdota y nos han sugerido ya por el chat algo de unos niños, así que... No. ¿Qué ha pasado, Brila? ¿Qué ha pasado? No sé. A ver, pero ¿te han dicho que cuente lo de los niños de este personaje? No sé, literalmente Nanatía le ha puesto que cuente lo de los niños. No sabemos nada, así que... Qué feo está eso. A ver que yo voy al chat. Qué feo está. Mira el otro, cuenta. Qué feo está eso. Vale. Vamos a ver. Mira cómo se ríe. Vale, vamos a ver si lo puedo hacer corto. Este personaje ha pasado por muchas movidas, pero cuando era más joven, pues pasó por varias compañías mercenarias y por una compañía de cazarrecompensas que en ese periodo de época es una elfa, así que esto fue hace como 200 años, una cosa así. Pero durante una época muy larga estuvo en una compañía mercenaria que se llamaba la Garra Negra, ¿vale? Era un poco el periodo chungo de tu vida donde te crees la más mala del lugar, odias a todo el mundo porque todo el mundo te ha hecho muchísimo daño y tu forma de responder a eso es haciéndole más daño al mundo, porque es tu única forma de gestionarlo, ¿vale? Entonces había un encargo de encontrar a un tipo y con su unidad de mercenaria. Llegaron al pueblo, lo encontraron dentro de una taberna y no había forma de sacar al tipo de ahí. O sea, no conseguían entrar, bueno, movidas. Al final, esto no ha pasado en partida, esto es de relato todo, pero bueno, es trasfondo del personaje. Al final, Abriale, que tiene muy poca paciencia y con la taberna / hostal llena hasta los topes con mujeres, niños, ancianos, hombres y de todo, decide que es una muy buena idea tapiar puertas, ventanas y cualquier otra salida y pegarle fuego desde dentro. Maravilloso. Cuando a la noche siguiente empieza a llover y tal, y todo se apaga, etcétera, ella vuelve de allí para sacar el cadáver del tipo y decir, bueno, lo tenemos vivo o muerto, pues está muerto, lo tenemos, que nos paguen. Y se encuentra a una madre de uno de los muertos, de los niños muertos, y claro, la madre le recrimina, no, claro, como tú eres una elfa, a ti de esto te da igual, porque tal, no sé qué, no sé cuánto, y habría, no se le ocurre la maravillosa idea de coger una moneda de plata, tirársela así al barro y decirle, ala, para que te cubra un poco lo de tu hijo. Y sí, como dice Betterbolt, que es una famosa frase que ella usaba mucho en esa época, que es de Bron, de Canción de Hielo y Fuego, que la pregunta no fue por qué, sino por cuánto. Qué maravilla, qué maravilla, qué maravilla. Ellos dicen que cuente esto porque esa historia acabó en los expedientes de Abriale dentro de la Etziad. Claro, en la Etziad cuando tú entras te buscan un poco tus historias y tus cosquillas. Las cosquillas, claro. ¿Qué pasa? Que estos dos personajes, sobre todo el personaje de Betterbolt, se colaron en los archivos y se ve que leyeron ese informe y en un Cormyr, esto sí que es en partida, discutimos, no me acuerdo porque estábamos discutiendo, pero a grito pelado tal no sé qué, el personaje de Betterbolt, que era un niño joven, muy rebelde, y decidió sacarle eso a Abriale. Sí, pues tal, no sé qué, no sé cuánto. Ah, claro, como tú con lo de los niños, ¿no? Que lo leí. Abriale, que en ese momento tiene mucho trauma con esa vida por mucho remordimiento, pues le soltó un puñetazo a su personaje. Y digamos que ahí empezó a torcerse la relación y a día de hoy, esto fue hace 4 o 5 años, a día de hoy todavía nuestros dos personajes, bueno, él me odia muchísimo, evidentemente, o sea. Evidentemente. Lógico, ¿no? Desde ahí viene lo de los niños. No lo había contado nunca, esto. Tremendo putazo, dicen por ahí. Mira, aquí es el momento ideal. Es el momento de vuestros personajes y cosas que no sabían escuchar. Es un cojón de mierda del personaje, Hombre, por supuesto. Así me gusta. Ahora que llegamos al ecuador de la entrevista, de la charla, y que vamos a pasar a preguntarte más sobre tu estilo creativo de los personajes y todo, pero antes déjame que retome esa cuestión que tú misma has mencionado al principio y esos 3 peores, ese top 3 de sitios malísimos. Me gusta. Es el momento perfecto.
Para aprender de los errores. Para aprender, por supuesto. Quien no conoce la historia está condenado a repetirlo. Esto es todo con ara pedagógica y sin ningún tipo de maldad ni nada. Es que me sale fatal, Vale, a ver. De mejor peor a peor, ¿vale? O sea, del que fue... Me parece bien. Me parece bien. Te hemos hecho firmar la excepción de responsabilidad antes de la entrevista por algo, ¿vale? Porque esto... A ver. El que fue regulero, podría haber sido mejor, barra tal, fue un... mira, lo voy a decir, tío. Una abadía. Mis todos completos respetos a Furgo, grandísimo jugador, grandísimo máster, grandísimo todo, de verdad. Fuimos a una abadía a ver Dracul. Si bien a este canal mientras esta lista, de verdad, sin actitud ni nada. Pero fue un poco culo de botella ese evento, porque, bueno, está ambientado en Drácula y todo esto. Nosotros tenemos unos personajes muy guays, éramos la familia de Tamasi, éramos como la familia Adams. Era muy gracioso, llevaba un personaje muy guay y tal. Pero fue un poco lento y para mí aburrido. Puede ser muy fuerte que a lo mejor yo no supiera jugarlo. Esto pasa mucho, que te puede parecer malo el evento, bueno, aburrir y sí, tal. Pues, en ocasiones que a lo mejor como jugador no estás preparado para lo que te vas a encontrar o no te preparas suficiente por cualquier motivo, lo que sea, y te encuentras con una experiencia que no es exactamente la que a lo mejor el máster tenía planeada, y ya te lo podemos decir como jugadores y como organizadores. Claro. Porque yo sé de gente que estuvo en ese evento y se lo pasó súper bien. Entonces puede ser mi experiencia porque yo no supiera hacerlo. Es cierto que era, por ejemplo, era mi primer evento de ficha de personaje y de trama cerrada. Yo no estaba acostumbrada a ese rollo y a lo mejor yo no me supe mover. Pero nos pasó mucho eso, que había mucho culo de botella. Nosotros teníamos que pasar mucho por Vlad y había mucha gente que tenía que pasar por él. Entonces, claro, no podíamos, había ahí un tapón un poco serio, sí que tuvimos escenas guays y tal, pero pasó un poco eso, ¿vale? Sin embargo, el resto de abadías que ha habido, según tengo entendido, han sido espectaculares. Y es un evento que yo puedo decir que se recomienda. Que hay que pisar a este típico evento y hay que pisar alguna vez. Que hay que ir. Joder, porque si al final fue un evento en concreto que pasó, tal, seguro que esta peña sí, evidentemente ha aprendido de sus errores y lo ha mejorado hasta el punto donde puedes disfrutar perfectamente de cualquier tipo de evento que se pueda gestionar. No sé, ¿sabes? Por salvar un poco. Yo sé que el que hicieron después de ese hubo otro abadía que sé que salió muy guay y a la gente le gustó mucho. O sea que yo no pude ir porque en ese momento no hubo manera. Pero bueno. Luego el segundo, regulero tal, fue, no me acuerdo del año, 2018 creo que fue. Leyendas de la Forja, de 2018. Creo que no se ha vuelto a hacer otro después, me parece, no lo sé. Y este creo que fue un poco por los jugadores. Era la primera vez que llevábamos el grupo de inquisidores de la Sacrosanta Vigilia, que luego lo jugamos en Mordheim y ya, creo. Era un grupo, sabíamos que era un grupo muy difícil de jugar, porque es un grupo muy maligno y tal. Pero vamos a decir que no tuvimos buen feeling con el resto de jugadores, no conseguíamos avanzar por culpa de muchos jugadores que nos hacían tapón, ¿vale? Y bueno, no fue una buena experiencia, la verdad, porque cuando ya intentamos jugar, la gente no quería jugar con nosotros o no quería hacer nuestro rollo. Había gente que era muy novata y nosotros teníamos un juego muy duro, no a nivel de combate, sino a nivel de roleo. Es un grupo un poco jodido, ¿vale? Y la gente no quería jugar eso, entonces claro, al no querer jugar eso nosotros nos quedamos sin poder jugar, porque o vas en ese nivel o no vas, entonces era un juego complicado y al final pues... Claro, que a lo mejor esta vez demasiado implicados con lo que son los personajes y lo que es la personalidad que tienen, que son una panda de hijos de puta, y te lo tienes que comer on roll, y a lo mejor esta gente no está tan dispuesta a rolear con tu personaje si es que tu personaje es un tremendo malhechor o te está hablando como mierda porque su personaje es así, porque lo que sea. Claro. Así que es verdad que es una putada, pero la gente también tiene un poco aprender, y yo creo que también es nuestro trabajo, ya que estamos aquí hablando en público y tal, divulgar eso, que los personajes son personajes y las personas que están detrás
son las personas que están detrás y por eso también conocemos mucho a las personas que tenemos aquí, ¿no? Como tú, que evidentemente eres Brila o Mar, como te quieran llamar, Marina, pero y tienes 200.000 personajes muy diferentes y en ningún caso este personaje concreto que es tremendamente malvado, hijo de puta, te va a insultar, te va a tratar como tal y a lo mejor te encarcela y te puede perjudicar on roll esa experiencia, no es que te perjudique on roll la experiencia, es que te está ofreciendo una trama que tú vas a poder aceptar y jugar con ellos y coger esas consecuencias para tener algo mejor que hacer que no solo estar paseando a ver si captura no sé quién. No, de repente me han capturado una banda de cabrones y estoy metido en una jaula a lo mejor y no puedo salir porque van a venderme y encima me están torturando y encima me están insultando todo el rato, yo qué sé. También es un poco la responsabilidad de quien juega entender qué tal o hacer... Si alguien se acerca a jugar directamente, pues a lo mejor le explico, oye, mira, tener en cuenta que a lo mejor previamente en redes sociales nuestro personaje es así, o te lo decimos, no te preocupes, tal, o con la seña que sea off-roll, me da igual. Sí, claro. Es que es justamente eso que has dicho, es justo lo que pasó. O sea, porque nosotros al llevar este tipo de personajes lo que intentamos, es como se dice siempre, si me tienes que matar, al menos haz que mi muerte esté guapa y mole. Claro. Entonces, nosotros al llevar esos personajes intentamos que la escena mole y justamente una de las tantas cosas que fue eso, que enganchamos a dos, los quisimos torturar, castigar, tal y siempre haciéndoselo guay, tío, porque joder, o sea... Es una putada porque no están aceptando ese rol que tú les estás dando para poder desarrollar más tanto su personaje como el vuestro y es un poco como, no, estoy tan apegado a que mi personaje soy yo, que tu personaje me está haciendo algo que me está haciendo sangrar a mí, que es como lo llamamos, ¿no? Que te llevas las emociones a la persona, las emociones del personaje a la persona y es como, no, a mí no me va a torturar nadie porque yo soy el más guay, porque yo soy tal. ¿Cómo te atreves a torturarme a mí? No, pues mira, yo lo siento, pues vale, pues no voy a... Eso nos pasó, bueno, a ti, Mario, concretamente, en esta feria que llevábamos personajes que no eran, pues, los típicos que invitarías a tu comunión. Y sí que hubo gente que entró muy guay al rol y vieron unas facetas muy intensas y tal, pero sí que hubo una persona... Claro. Que se puede haber esa confusión de que no me conoce a mí, no sabe que yo no soy gilipollas, no sabe que yo sabes que soy una persona que me gusta hacer amigos, incluso aunque no te conozca de nada, me acerco, te tiro un rol y digo, a ver, ¿cómo me reacciona? Y si hace falta que te tengas que explicar, oye, que no soy su normal. Y aparte, quiero decir, mucha de la caracterización es súper seria, con los ojos blancos, con cara de tal, las cicatrices, no sé qué, y sí que dices, uy. Confiar también en que el que te lo está haciendo, porque yo entiendo, el que te lo está haciendo te lo va a hacer guay, ¿sabes? O sea, yo entiendo. Y luego que puede ser toda una confusión, ¿sabes? Claro, por supuesto, pero que no pasa nada. O sea, tú a mí me paras la escena porque estás mal, cero problema. Bajamos aquí y ya está, ¿sabes? No hay ningún problema. Pero tienes que también confiar en eso, que el que te lo está haciendo frente lo está haciendo guay. Y yo no te lo voy a hacer cutre, no te voy a putear a mano, tal. Vamos a hacerlo guay para que tengamos los dos un momento. Eso sí, este evento, por ejemplo, a pesar de todo eso, nos dio varias anécdotas de coña increíbles, pero... Claro, pero esto también es lo que, como los orcos en el Dragon, ¿vale? La movida es que ellos muchas veces son muy bestias, son muy orcos, se rolean muy bien y cuando te enganchan, si no estás acostumbrado y no estás preparado y no estás te puede llevar un susto porque son muy buenos. Porque tienes que ir a jugar a su juego. Ellos siempre pues te lo dicen, oye, mira, somos personas, vamos a hacer esto, si en algún momento te sientes incómodo no pasa nada, porque son tan bestias en algunas ocasiones y todo lo que tiene montado que es como, tranquilos, va a pasar esto, vas a sentirte así, a lo mejor te preguntan, ¿te podemos manchar de sangre? ¿Sabes? No, mira, ahora que has dicho los orcos, bueno, yo he estado un montón de años en el Dragon y tenemos un colega en el campamento orco y un año sí que nos dijo, oye, veniros a la arena orca y tal y cual, que os vamos a putear máximo que te cagas. No fue divertido. Tú tienes un orco también, ¿no? Que te he visto por ahí alguna... Sí, nos decimos para reinos enfrentados, sí.
Pero cuando fuimos a Campamento Orco, porque además este era colega y claro, nos guardó en plan de, oye, estos son nuestros colegas, putearles infinito. Mira, tío, nos hicieron de todo. O sea, de todo. Nos cubrieron de sangre y acabamos que nos tiraron, como están en la colina, nos tiraron colina abajo rodando, ¿sabes? Y lo más increíble de ese momento es que cuando ya llegamos abajo rodando, ellos haciendo el orco, tal, no sé qué, y cuando ya miramos así de ya acaba la escena, ya nos levantamos para irnos al Limbus, evidentemente. Cuando nos damos la capa, aparece bajo una orca y nos hace un muchas gracias por jugar con nosotros, ha sido súper guay. Y nosotros estoy de sangre al Limbus, el bailecito del Limbus. Porque si te engancha un orco te mueres, tío. Aquí no puede haber un no, es que soy el guerrero. Mira, tío, no. O sea... Sí, tío, sí, van rotísimos, sí. Pero vale. Y sí, la verdad. Llame. La Orcookie, sí que era cookie. Estás muteado, creo. Nada, Orco Cookie, que dicen por el chat que me encanta la Orco Cookie. Bueno, la más mala. Ha llegado el momento. Claro, la peor de las peores. La orga de Crónicas de Iboria, años A, cuando terminó Crónicas de Iboria, hizo un único año Crónicas de Valhalla. ¿Vale? No sé si luego volvieron a hacer algún otro evento después o tal, pero ese Crónicas de Valhalla, yo no sé qué pasó ahí. Entiendo que a veces quieres implementar un sistema nuevo, no sé. Fue un Catán en vivo. Y yo conozco muchísima gente que ha estado en ese evento que le pasó lo que a mí, de que nos pasamos la mayor parte de la partida simplemente. ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando todo esto? O sea, eran clanes vikingos, ¿vale? Por animales y tal, y había como el kit de la cuestión era que todos los clanes tenían que recolectar recursos para hacer las racias del verano, ¿no? Lo de irte con el barquito a saquear y tal y cual, ¿no? Pero, no sé, tío, hubo movidas. El evento acabó literalmente con una rueda de la fortuna, donde todos o sea, tenía que salir el líder del clan y su místico. En este caso, el líder del clan era Arenz y la mística era yo. Entonces llegabas allí. ¿Cuántos recursos has conseguido? Esto y esto. Vale, muy bien. Te han apuntado no sé qué, te hacían tirar la ruleta X número de veces. Según lo que salía en la ruleta era, pues toda tu flota se ha hundido. O no, habéis conseguido llegar a puerto y habéis sobrevivido todos. O no sé qué, no sé cuánto. Y francamente no me acuerdo bien del resto del evento. Porque nos lo tiramos corriendo de arriba abajo. Sí que tuvo una escena guay en una pequeña dungeon que hicieron, que tuvimos que hacer como un ritual y tal, pero ya está. Y como te dividías entre místicos, druidas, o sea, por clases, como muy RPG todo. Me acuerdo que teníamos una escena final los místicos y no nos la dejaron hacer. Literalmente íbamos a empezar a hacer la escena, de pronto llegó un máster y dijo, no, parad, que se ha acabado el evento y hay que ir a la ruleta. Literal, fue así. Joder. Y nos quedamos en plan de... Pero los druidas sí que están teniendo su escena, porque nosotros no sé, fue muy raro todo, tío, muy extraño, pero bueno, de eso hace mogollón de años, no sé, fue en 2014 o ya una prueba que salió mal, es que a veces también por muy buena intención que lleves. Esas cosas pasan, pero bueno, me hace gracia ese evento porque luego veo fotos o me encuentro con gente que me dijo, yo también estaba allí, y yo dije, ¿así? No. Sí. Oye, ¿y no crees que a lo mejor muchos eventos también están como desarrollados para que vengan cierto tipo de público diferente? Porque yo me suelo plantear un poco que hay eventos que sí que los veo más novato friendly, ¿sabes? Claro. Porque tal, y otros que son hiper cerrados que si ni siquiera tienes acceso, si eres novato directamente, o que el juego está más enfocado a lo mejor para que algo sea más competitivo y físico, ¿sabes? O que otros roles están mucho más enfocados a que sean completamente sociales y que no tengas que estar... Normalmente yo pienso que pasa en una dirección, solo que tú creas un evento y ese evento se te puede... Normalmente si es un sandbox o un evento como muy abierto por una gente, se te puede llenar de novatos precisamente porque es más abierto y es más fácil de entrar. Pero sí que hay otros eventos que al ser invitación y tal es más difícil de entrar. O sea, va solo en la dirección de que tú creas el evento y a lo mejor te entran novatos, pero no va a pasar a la inversa. Si te creas un evento que no es para novatos, no se te va a llenar de experimentados o de veteranos o como tú quieras. Claro.
Entonces, lo que no sé es si muchas orgas lo hacen adrede. Quiero decir, siempre, me acuerdo que hace un tiempo hablábamos de sacar un dossier anual, como hacían los italianos, de qué eventos al año habían, con sus etiquetitas de este evento va de esto, está enfocado para tal, etcétera, etcétera. Creo que no se ha llegado a hacer nunca. Pero creo que casi ningún evento etiqueta su vivo de esto es apto para este tipo de jugador, sino que simplemente vas y si te mola repites y si no ya está, excepto los vivos que son por invitación, como que los hay muchísimos y que eso sí que están enfocados, pues o conoces a alguien que está dentro o porque bueno, la verdad es que yo sé que hay muchos que yo desconozco de cómo se entera la gente, la verdad. Entonces yo no sé. Al principio, yo reconozco que al principio estaba muy en contra de eso porque me parecía un poco gatekeeping, ¿sabes? Como dices, hostia, qué mal, ¿no? Si yo quiero ir a ese evento no puedo si no conozco a nadie allí o cómo está... Claro. ¿no? Porque es como excluyente, ¿no? Claro, pero después de que pasen los años y de organizar eventos y tal, entiendo por qué lo hacen. Puedo entender el motivo de decir, bueno, mira, yo hago esta partida para 40 personas. Pero para que haya eventos de todo tipo, nosotros lo hemos pensado 1000 veces en realidad. O sea, yo voy a seguir organizando eventos para chavales para que se inicien y tal, pero sí que es verdad que para gente a lo mejor que lleva muchos años haciendo LARP, le gusta cierto tipo de escenas un poco más conseguidas o más curradas, no pueden hacerlo tan mezclado con gente tal que acaba de empezar porque no casa realmente bien. E incluso mucha gente no tiene el mismo poder adquisitivo por el tema de que son muy jóvenes o que están estudiando, que están a lo mejor haciendo tal, y no es lo mismo a lo mejor un evento que se pueda celebrar en un palacio, un castillo, que es dentro con sus terrenos y tal, o que te vayas al campo un día a hacer rol. Es que no es lo mismo. Entonces, a ver, normalmente está un poco que está enfocado a todo. Sí, normalmente el precio de las entradas ya es un filtro en sí, por norma general. Pero vamos, que ya te digo, yo puedo entender por qué hacen los eventos. Un código de vestuario. Claro, un filtro de puta madre. Tienes, ellos quieren tenerlo un ambiente más controlado y demás. Y luego tienes eventos como, por ejemplo, Matrioska, ¿vale? De los chicos de Septimus, que yo estuve el año pasado, me parece, haciendo fotos allí, en el primero que hicieron, y ellos te sacaban el documento de diseño, tenías que mandarles fotos. O sea, tenían hasta el azul que tienen que llevar estos personajes es este azul. Y tú tenías que estar como muy al quite de eso. El evento era público, porque estaba publicado en redes, se podía apuntar quien quisiera y que lo pudiera pagar y ya está. Pero tú tenías que tener unos estándares y tenías entrevistas con los másters, etcétera, etcétera. Entonces, esto ya es una forma de hacer de cribar. Brila, una cosa. Estamos llegando a una hora crítica. ¿Tú puedes cedernos un poquito más de tu tiempo? Porque hay cosas que nos gustaría preguntarte. Aunque como ya por costumbre no vamos a poder hacer la escena de rol del final, pero hay cosas que sí que nos gustaría hablar. Fíjate, qué drama. Mira que justo que a todos los roleros que traemos no le da muchísima pena saltarse la escenita, ¿eh? Qué curioso, qué curioso. Sí, la verdad es que la palma de cabrones que flipas. Sí. En fin, cosas que preguntan por el chat. ¿Qué opinas de, ahora que estamos hablando de tipos de eventos y demás, qué opinas de los eventos con fichas que ya están hechas? Que la organización prepara X personajes y que tú solo puedes elegirlos en caso de que puedas elegirlos, o directamente cuando llegas, o sea, cuando te apuntas te dan uno para que te lo prepares. A ver, y al contrario, de los que son completamente libres. Claro, exacto. Yo, el que me conoce sabe que soy jugadora de Sandbox, porque a mí me gusta crear el personaje y ya está. Yo reconozco que le hacía mucho ascos a los eventos de ese tipo, ¿vale? Porque no me gusta no poder interceder en la historia, o no me gusta que me dirijan demasiado. Pero para gusto los colores y los eventos que he estado con personaje de ficha, a mí me han gustado, me lo he pasado muy bien. O sea, de hecho tengo, bueno, a ver, tampoco he estado muchos en realidad, ¿no? Pero uno de ellos, por ejemplo, fue el velo de la Gorgona. Típico evento en el que dices, venga, voy a salir de mi zona de confort. ¡Woo! Help. Fue muy difícil para mí, pero me lo pasé muy bien. Tenía unos masters muy guays que me estuvieron ayudando muchísimo. Pero bueno, no es santo de mi devoción. Hacerlo de vez en cuando me parece guay, a veces te apetece. Pero vamos, yo soy jugadora de Sandbox. O sea, pero me parece muy guay que lo haya porque es objetivo para gustos, ¿sabes? Los colores. Claro. Entiendo que también es un reto. O sea, de la misma forma que un Sandbox es un reto tuyo de crearte el personaje y hacerte encajar ahí y mover esa historia tú a tu riesgo,
también es un reto que te digan, oye, ahora eres fulanito de tal. Y entonces es un reto de interpretación. Interpreta, claro. Me parece súper guay. Es súper guay, sí, claro que es. Me gusta el rol así de poder interpretar tal y que somos un poco más en ese aspecto hechas para adelante para decir, sí, a mí me encanta, yo cojo la voz y hablo aquí en mitad de todo el pueblo y hablo yo, a mí me da igual. Yo me vine arribísima, tenía colegas a la organización y luego conforme se acercaba el evento me fui haciendo caquita encima en el coche, teniéndome la ficha todavía y allí me dice, bueno, pues nada, pues ya veremos. ¿Sabes? A ver qué sale, a ver qué sale. Claro, Queda una franja entre medias que son los sandbox en los que tú te haces tu personaje, pero que tiene que cumplir unas características de ese mundo. ¿Qué te parece esa parte? Hombre, y parte? Que cada vez que vas a un sandbox tienes que cumplir las características de ese evento. O sea, es la trampita que tiene el sandbox por lo que hablábamos antes, porque si no... es que esto es así, o sea, yo me acuerdo cuando organizamos el primer Paradise, que era un evento posapocalíptico, nosotros nos llegó un mail de unos tipos que querían venir de Viajeros del Futuro y dijimos, a ver, no, vamos a calmarnos, ¿vale? Entonces, ¿puedo ser un jinete de dragón? Claro, siempre tiene que haber un marco y es lo que decíamos, tiene que el jugador tener un poco de responsabilidad en ese sentido, en un sandbox por norma en general. Nunca te van a decir tienes que ir de esto, porque es un sandbox, ¿vale? Pero para eso te dan un trasfondo. Para eso te dicen, estamos jugando en Faerun, estamos jugando en Westeros o yo qué sé, tío, o donde sea. Y tú, o tenemos este documento de diseño de nuestro universo y me sacas aunque sean las razas, porque aquí los orcos son azules. Todo el mundo se lee el dossier de los roles. Bueno, claro. Pero ¿cómo? Pero no habíamos quedado que no había que leer para jugar a rol en vivo. A ver. Pero, a ver. Yo no me lo leo nunca, yo me leo la parte de a ver qué puedo ser aquí. ¿Qué hay aquí? Aquí hay humanos, hay tal, vale, ya está. Y luego preguntas en tu grupo a ver quién se lo ha leído. Yo creo que en todos los grupos hay un grupo que es el que de normal ejerce de máster también, que es el que se come el marrón de leerse el dossier y luego lo va explicando. El eterno máster. Nosotros nos vamos turnando un poco porque como que siempre hay alguien del grupo que es el que quiere ir a ese evento y arrastra a los demás, entonces el que hace eso es el que se tiene que leer las cosas. Claro. Y decirte, oye, vamos a este evento, pues aquí vamos de tal. Y ya a los demás te pasa el filtro. Mal hecho. O sea, haced lo que yo diga, pero no lo que yo haga. ¿Vale? Voy a tirar una de las últimas preguntas de Instagram. Dale. No se nos queden por ahí. Sí. En la recámara. Voy a hacer dos. Una va a ser más rápida que la otra, lo tengo clarísimo. ¿Alguna vez has tenido alguna mala experiencia con algún grupo de rol? Nos pregunta Celcemar. ¿Algún grupo? Mira, sí, en un... Pues seguro que hay alguna más, pero la verdad es que yo... Mira, sí, estos gilipollas se van a enterar ahora. Me considero afortunada porque nunca he tenido, la verdad, demasiados encontronazos, ni a nivel de grupo, ni como mujer, ni cosas de estas, ¿vale? Pero hubo un Mordim, el evento de Mordim, que íbamos de Sacrosanta Vigilia también. Es que no sé quiénes son, eran 3 jugadores, sé que eran de Andalucía, como concepto, por el acento, básicamente. Pero no sé quiénes son, de verdad, no tengo ni idea, porque además iba uno de orco y tal, no tengo ni puñetera de quiénes son. Pero hubo un momento de combate, se iban jugando muy fuerte, un poco raro para cómo estábamos jugando los demás, y hubo un momento de combate en el que nos metemos ahí a pegarnos un poquito. Yo, pues nada, exacto, llevaba pues peto hombreras, gorjal y almofar de malla, ¿vale? No iba chapadísima hasta las trancas, pero bueno, algo llevaba. Pero, a ver, mido 1,60 y peso 45 kilos, ¿vale? O sea, tampoco soy una amenaza, quiero decir. O sea, yo doy mucho miedo, impongo a ello con la mirada y tal, pero no soy una amenaza. Bueno, pues un tío que me sacaba como 2 cabezas, se acercó a mí y con 2 armas, el sistema de ese evento, yo no sé cómo iba, tío, y empezó con el rollito de, literal, yo lo único que escuchaba, empezó a pegarme y empezó 2, 4, 8, 16, no sé cuánto. Cuando llegó al 16, yo que llevaba una maza, me quedé así parada, dije, y ya me quedé parada y digo, bueno, pues termina de pegarme y cuando acabe, pues hablamos. Y se piró. Entonces yo me quedé así, tengo un meme, porque tengo una foto de que, claro, mi única reacción fue, cogí y me senté de rodillas en el suelo, así parada,
se me acercó Dani, mi colega, me dice, ¿estás bien? Digo, es que estoy intentando procesar. Y cuando... Estoy asimilando. Claro, y cuando acabó la pelea, me acerqué al chaval a decirle, oye, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué ha pasado? Claro, No, ¿qué ha pasado? y el tipo se ve que se creía que yo le estaba preguntando qué habilidad has utilizado, tal, porque, tío, a mí, yo me muero cuando me tengo que morir, ¿sabes? Ya está, yo no me cuento los puntos. Aunque tenga 16 puntos de vida, si me das un hostiazo en la barriga, pues me voy a ir para atrás y ya está, ¿vale? Pero me acerqué y digo, ¿qué acaba de pasar? No, es que tengo tal habilidad, que no sé qué, que cada golpe doble, bueno, sus historias. Y mi respuesta supernatural que me salió, le dije, pero ¿tú crees que es necesario? Y se digo, que mido unos 60, creo que digo que no hace falta. Y el tío tal, y se fue. Y yo ahí le dije, bueno. Pues ok. Por el chat lo han bautizado como el orco matemático que hacía daño exponencial. Porque esa anécdota la cuento un montón de veces porque es que hay un meme, que es la foto mía sentada, que es que nos pintó justo en este momento, yo sentada así de rodillas, con cara de... ¿Sabes? Dani acercándose y yo me puse de fondo el meme este de la rubia haciendo cálculos, ¿sabes? Porque eso era yo en ese momento. No entiendo qué acaba de pasar. Y nada, pues, pero ¿qué pasa? Que esa persona dice, vale, pues ya me he quedado con tu cara y con tu grupo, pues no juego más contigo en toda la partida y ya está. Y no pasa nada. O sea, no tengo por qué discutir contigo, no me voy a enfadar. O sea, no tengo por qué perder mi tiempo en esto. Claro. Y es lo que hay que hacer. Cuando pasan estas cosas, es lo que hay que hacer. Le das la vuelta y ya está, tío. Hay otras 70 personas con las que puedes jugar. Ya está. Sí, pues sí. Total. Voy a continuar con la otra, que es bastante rapidita y como puede ser gestionada. Y es que nos pregunta Setter de Fox, que es un chico que conocimos también en la feria, que ¿para cuándo Malas Calles 3? Siguiente pregunta. Vale, perfecto. Pues mira. Siguiente pregunta, pues ya nos metemos. No estoy obligada a responder a esta pregunta. No estás obligada, pero yo he estado obligado a leerla, así que... No, en serio, contesta, lo siento, chicos, no puedo decir nada. Ojalá se pueda hacer. Ay, ya veremos. Ya veremos, chicos, ya veremos. Mantened la esperanza. Bueno, chicos, aprovechando que tenemos con nosotros una persona tan creativa, pues vamos a hablar un poquito de cómo creas a tus personajes y si os parece bien, para no alargar esto excesivamente, pues terminaremos con tu visión de todo lo que has vivido a lo largo de todos los años que has estado haciendo rol en vivo desde tu perspectiva, ¿vale? Si os parece bien. Pero vamos poco a poco. Tus personajes, ¿hay algún sistema que te guste para tus personajes? ¿Te gusta más que vayan por el tema de la interpretación de la magia, por el tema de un combate físico muy claro? ¿Qué te gusta a nivel de herramientas para enfrentarte a los peligros de los mundos donde vives aventuras? A ver, sin ser yo una persona muy social, porque no lo soy, o sea, a mí no me gusta hablar demasiado, pero me gusta crear personajes. ¿En nada de eso? Me gusta crear personajes que tengan movidas internas. Entonces, prefiero el combate, pero para combatir ya me voy a un wargame. Entonces, a mí me gusta una cosa equilibrada. No me gusta la magia, me aburro. Yo no voy a un evento a leer. Se lee para jugar al rol en vivo. No voy a un evento a tirarme leyendo libros de la biblioteca, ni historias de rituales, ni movidas, tío. No, a mí me gusta que haya drama. A mí me gusta la salsa y el drama. Vida de candela. Claro, y me gusta crear personajes de decir, a ver, ¿qué quiero? ¿Qué reto me quiero poner? Por ejemplo, el personaje de la Inquisidora. Pues
Me quiero poner una tía que esté chalada de la cabeza, que tenga como la penitencia como máxima en su vida. ¿Y por qué? Por esto. Entonces, me gusta eso, crear personajes que tengan movidas, tío. Mi director favorito es Ridley Scott. A la Neva Corculum le gusta eso. Le gusta esto. Y te lo habrías pasado bien en el último evento de Crónicas de Erian 2 que hicimos. Te lo habrías pasado muy bien, la verdad. Sí, ese personaje es muy guay, pero porque parece plano, porque al final cuando es un personaje de ese tipo es como, es una monja y ya está, pero no, mola que dices, crearle un mundo interior y decirle, ¿por qué? ¿Por qué todo esto? ¿Por qué todo este extremismo? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Sobre todo, ¿cómo trata a su gente de alrededor? ¿No? Entonces, eso mola. Uno de esos retos, por ejemplo, tuve al crear el personaje de Unión, que es una mercenaria. Los mercenarios pueden parecer un poco planos a veces, entonces que ahí está el reto de decir, tía, ¿cómo hacemos interesante? ¿Cómo haces interesante al típico malote de barra de bar? ¿Sabes? Claro. El malote de barra de taberna que solo está así mirando mal a todo el mundo, pues ahí es donde está la historia. Entonces, combatir, no combatir, si se da, sí, pero yo soy más de pegar puñaladas, o sea, yo no voy a ir con la espada sacada todo el rato, yo la llevo encima y si tenemos que darnos, nos damos. Pero yo soy mucho de brawling, a mí me encanta. Se cree más navajera, ¿no? Una mojadita en las costillas y para adelante. Y todos mis colegas saben que hacer brawling conmigo es divertidísimo, porque yo me dejo llevar y a tope. Un navajazo desde la humildad. Exacto. ¿Tienes alguna cosa, algún objeto, algún traje al que le tengas más cariño, que pueda haber ido pasado de un personaje a otro, algo que siempre te acompañe? De un evento a otro. No suelo pasar objetos de un personaje a otro porque quiero que cada personaje tiene sus cosas, sus objetos. Y aparte que tampoco tendría mucho sentido. O sea, hablando a lo mejor de los personajes principales a los que juego y tal. Sí, pero a lo mejor hay gente que lleva a lo mejor un cuchillo, que lleva un colgante siempre, porque sí, pero bueno, eso la acompaña desde su primer rol. Claro, pero eso para mí es más a lo mejor por falta de presupuesto que otra cosa. Sí que hay un pincho, hay una daga de... No es por cariño, es por necesidad. Claro, si por mí fuera no lo haría. Quiero decir, hay un pincho de Wyvern que me compré en un Dragen que sí que lo he usado con varios personajes porque no tenía otra cosa, pero si por mí fuera, cada personaje tendría todas sus cosas. Y eso es una de esas cosas que poco a poco, a la cuestión de los años, en novatos, no os centréis en esto, vas haciendo. Exacto, con calma, que ven que Dios mío, que no sé todo. O sea, exacto. El único personaje que está en ese punto es Abriale, por ejemplo, la única que tiene cosas que solo son que de son sus cosas, ¿no? Claro, el resto ya va viniendo poco a poco. Claro, o sea que al final tienen que compartir porque es lo que hay. Al final quiero decir, si los chavales tienen que ir a un par de eventos y en esos eventos llevan un año, llevan lo mínimo, pues poco a poco, para el año que viene, pues a lo mejor se compran otra armadura de cuero en vez de metal o se cuenta. Por ejemplo, el primer año que jugué Unión llevaba el mismo sombrero de Alancha que llevaba de tercio en el Dragen y al año siguiente ya me compré un sombrero para ese personaje y ya dejas de reciclar y ya vas a seguir teniendo cosas. Entonces, poco a poco, chicos. Claro, ahora mismo yo estoy igual. Llevo un sombrero de mediana de estos, que es el que llevaba justo para los tercios en el Draken. Y ahora para la Feria del Dragón he dicho, voy con un cetrero. Que iba con es un personaje que tengo que es un cuervo, es una marioneta, y voy con el cuervo para ir mareando, y el cetrero va mudo porque está como muerto y el único que habla es este. Entonces, pues el sombrero es el utilizado de pirata de no sé qué, no sé cuánto, y he dicho, bueno, pues un sombrero, yo que sé, al final le sacas partido, pero sí conforme vas acumulando vas diciendo, no va a ser la misma ropa para un personaje que para otro. Entonces, para el pirata, pues a lo mejor sí que llevo toda la casaca y tal, no sé qué, no sé cuántos. Para otro lleva su armadura, su gambesón, que es como más poco a poco. Es que al final es cuestión de tiempo y de inversión. Y nos preguntan, muy importante en el chat, muy importante, ¿y dónde lo guardas todo? Porque tú no tienes 3 personajes, querida. Tengo un par de cajas de cartón con cosas que casi no uso. No, coño, un par de cajas de cartón. Un par de cajas de cartón, 2 cajas de plástico grandes donde tengo todo el hospital de cirujana y la caja de la chapa la tengo en el almacén de Rowblade, que mi jefe me lo deja guardar allí. Este armario que tengo aquí detrás, yo si queréis lo abro, está
hasta arriba. A reventar. Y luego, en mi habitación, en mi dormitorio, tengo un armario típico de 2 puertas empotrado, solo una puerta para ropa de persona, la otra parte es para ropa de lado. Como tiene que ser. Y con Ares ya, pues supongo que será aquello. No, lo que pasa es que él tiene alguna cosa aquí que le guardo yo en mi armario y la mayoría de cosas las tiene en casa de sus padres, entonces cuando vamos a eventos se tiene que ir a su casa y traérselas. Es que renta comprar un almacén, una nave industrial. Dijimos de alquilarnos un trastero, porque es que esto es... Son cosas. Pero este armario, esta parte, tiene unas estanterías ahí y tiene unos cajones abajo y estos son todo estanterías, pues intentar con cajas y hacerlo medianamente ordenado posible. Claro. Pero si tengo... Mira, ese bulto negro de ahí que hay ahí, ¿sí? Eso es la maleta de la Feria del Dragón. Ah, bueno. Eso es algo común a todos, no pasa nada. Tengo donde guardarlo. Es que si la abro, tengo que ordenar todo eso. Y volver a colocar sus cosas en su sitio y claro. El buen larmario que dicen por el chat, efectivamente, ya veis, el buen larmario. Las armas las tengo en un rincón entre una estantería y la mesita de noche que me queda ahí en el dormitorio, en un huequito así que están todas ahí. Yo las tengo todas detrás. Yo las tengo todas detrás de mí ahora mismo. O sea, pero literal. Espera, os lo voy a enseñar para que veáis que es así. La mudanza. Yo las tengo todas aquí a mi izquierda, o sea que también. O sea, la mudanza de esto fue mi madre cabreadísima conmigo. Mira la todo lanza por ahí, todas las lanzas, claro, es que hay cositas. El perchero por ahí también, el perchero para los gambesones y demás. ¿Sabes qué pasa? Que yo he intentado deshacerme de cosas muchas veces, porque tengo cosas que me hice cutremente hace mogollón de años, pero cada vez que abro los cajones digo, va, venga, esto lo tiro, o esto lo pongo en el Facebook a ver si alguien lo quiere y tal, pero digo, es que si me sirve alguna vez para algo. Y claro, si alguna vez me dicen que tengo que ir de no sé qué a tal cosa y lo tiro, ¿eh? Es que no se puede, Pero sí, pues sí. No, pues bueno, mirar sin que me lo piense, coger esto y llevarlo. Y fuera, sí. Al final tienes que hacerlo. Bueno, entramos en la parte más blandita de la entrevista, en la recta final. Y vamos a empezar a... Baja la cámara ya, que me da toque. Baja la cámara. Perdón. Es que si no las puntas de la lanza no caben. Ya está. A ver. Eso. ¿Cuánto de Brila hay en cada personaje? ¿Cuánto de ti pones en cada personaje? Incluso en tu personaje principal. A ver. ¿Hasta qué punto puedes llegar a tocar la esencia de Brila uniéndose con... Mi personaje principal, con Abrial le ha pasado una cosa muy, muy graciosa, y es que empezó siendo muy yo, porque era más fácil, claro, o sea, volcarte, interpretar y tal, pero ha llegado a un punto en el que Brila tiene que aprender de Abriale. O sea, Abriale... ¿Cómo mola eso, eh? Sí. Claro, y es salvaje porque se volvió muy seria. Yo tengo la risa muy fácil, es muy difícil en los eventos porque tengo la risa facilísima. Había muchas cuestiones que el personaje empezó a evolucionar en los confines de la HA y todo esto, y llegó un punto en el que... No lo diría, porque yo cuando te he visto por ahí, que me he cruzado contigo una vez on roll, que fue en la Feria del Dragón, y yo estaba yendo como muy rápido hacia un sitio y os vi así, y la cara de serios que le llevabais. Ibais súper serios, sí. Porque hay una cosa... Épicos, ¿sabes? Y digo, así. O sea, que dije, no me acerco ahora porque tengo que ir a un sitio y si no, la apuñalan a mi protegida. Pero bueno, al final. A ver, hay una clave para ser un explorador como concepto, y más explorador de la derecha. ¿Qué hace Aragorn cuando lo conocen por primera vez los hobbits? Estar en un rincón de la taberna todo serio con su jarra así. Entonces, para ser un explorador tienes que tener muchos traumas y adicción al alcohol. Ya está. Entonces tú tienes que ser el tipo serio de allí, de que tenga estrés postraumático por cualquier cosa. Hombre, ¿vale? claro, es que hay que tener en cuenta que eres una persona a la que le gusta irse a mitad del bosque donde nadie va a ver qué encuentra. O sea, es que... Claro. Hay bagaje, claro. Pero sí, pasó un poco eso. Entonces, Abrial tenía muchísimo de Brila al principio, porque era más fácil, forma de ser, sobre todo,
Y luego, conforme fue evolucionando, pues eso, yo vi que el personaje empezaba a cambiar y que mi vida daba tumbos también, tú como persona. Cosas que pasan qué cosas, y un punto en el que escribiendo el personaje y haciendo cosas decía, hostia, es que igual yo debería aprender de ella, de esto, igual debería aprender de ella, cómo gestionar, ¿no? Claro. Cómo gestionar algunas cosas, o cómo actuar, o tal y cual. Entonces, claro. Y eso me parece muy interesante. Entonces, muchas veces te pasan cosas en la vida que pienso en ella, pienso, hostia, ¿esto cómo lo haría Brielle? A ver, ¿qué pasaría aquí, no? Luego, creo que va un poco por porcentajes, ¿no? Por ejemplo, la Inquisidora de Brila tiene poco, solo diría el porcentaje mío de cuando me cabreo me vuelvo muy radical, ¿vale? Mi cara es mi mala folla. Porque los que me conocen lo saben, yo soy una tía muy pasional y cuando me cabreo yo tiro para adelante y cargo, y como esta tía está medio polar y es muy radical, entonces es lo único que puede tener de mí, ¿vale? Pero no soy una persona extremista ni nada así, entonces ella tiene más bien poco, ¿vale? Bueno, sí, que a mí me gusta muchísimo la teología y esas cosas y ya está, entonces me flipa ese personaje. Yo qué sé, luego la mercenaria, por ejemplo, sí que a lo mejor tiene un poquito más. Yo me considero, soy una persona un poco borde, pero divertida, ¿sabes? Yo soy un poco pícara, soy una tía muy espabilada, y ese personaje tiene un poco ese rollo. Yo soy la que me dices, te pregunto ¿cuántos paquetes de pipa estás comprado? Si me dices 5, yo te voy a decir por el culo de la Inco que te falta calle, pringao. Te falta calle, bro. Ese personaje va muy por ahí, porque está un poco tronado también, pero intento pues eso, dejar un poquito pero muy poquito, para que el reto sea un poco mayor, ¿vale? Entonces hay un poco de cóctel en todo. Pues muy bien, muy bien. ¿Y alguna vez has... ¿Sueles sangrarla mucho? Yo ahí, eso es, esa es la pregunta. ¿Sueles que sangrarla mucho? Si has experimentado sangrado alguna vez. Bueno, sí, sabes. Yo igual voy a decir algo muy polémico, pero lo del tema del bleed no me parece bien en cuanto a que es algo que no debería de pasar, porque quiero decir, o sea, sí, vuelves de un evento y tienes morriña, vuelves de un evento y te apetece estar allí y te echas de menos el personaje y tal y cual, pero llegar al punto en el que te suponga un problema o algo así, creo que esto debería de controlarse mucho y no hay que romantizar lo del bleed para nada, ¿vale? Es muy bonito, ay, cuánto bleed tengo, tal. No, vamos a coger eso con pinzas, por favor, porque puede ser un problema un poco serio. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutarlo en la partida, y cuando se termina de jugar, se termina de jugar y ya está. Sobre todo también es eso, el hecho perdón, de llevar las emociones de ese personaje que has tenido en ese evento, esa rabia, esa movida que te la está llevando para casa. Sabes que te estás sobrepasando de tu personaje y ya estás haciendo pues ese meta de llevártelo más allá, de decir, ay, pues yo me he enfadado muchísimo con este personaje, y de repente tu persona está un poco enfadada con esa persona, feo. Mal. ¿Sabes? Hay que detectarlo, o sea, hay que saber detectarlo. Mira, evidentemente no todos... Si todos tuviéramos pleno control sobre nuestro psique y sobre nuestros sentimientos, el mundo sería un lugar maravilloso. Igual que si todos fuéramos a terapia, el mundo sería un lugar... Claro, menos mal. Pero no es así. Entonces, si eres una persona que mínimamente es consciente de saber detectar cuándo se está enfadando, porque hay mucha gente que no sabe detectar cuando está triste, cuando está enfadado, cuando pasan esas cosas, ¿vale? Eso requiere curro. Vamos a decirlo. Sí, entonces, en una adaptación emocional. Claro, en el momento en el que estés detectando eso, vete a tomarte una agüita, vamos a calmarnos y a respirar un poco, ¿vale? Porque, yo qué sé, es que mira, sé que está Dini en el chat, y es que justo en la final del Round tuvimos ella y yo una escena muy top, y yo no sé, creo que ella también, pero creo que yo acabé casi llorando, ¿vale? Las dos estábamos súper emocionadas y tal, y fue muy guay, pero yo no me lo llevé de vuelta, yo no, o sea, me acordaba bien de ello, diciendo, hostia, qué momento tan chulo. Sí. Qué chulo. Y más con una persona que acaba de conocer, era la primera escena que teníamos, o la segunda, muy guay todo. Pero, si en ese momento hubiera habido un momento de esto está yendo a más, frena, ¿vale? Vamos a parar porque pueden pasar cositas. Yo creo que, mira, justo respecto a Dini, luego me voy a atrever a hacer un pequeño spoiler. Ajá, vaya. Ay.
¡Ay! Si es que no puede ser, no puede ser. Bueno. Es un poco evidente ya, ¿no? Pero sí, ya huele, ya huele. Aprovechando que tenemos aquí, que tienes una experiencia increíble como rolera en vivo. Cuéntanos cómo has vivido tú desde tu punto de vista todo el tema de lo que se habla mucho, de que si antes había menos mujeres y ahora más. ¿Cómo lo has visto en ti? Y no solo en ti, sino en las chicas, en las mujeres de tu alrededor. ¿Qué sensaciones tienes sobre esto? A ver, yo la verdad, sí que es verdad que ahora hay muchísimas más chicas que antes. No es que cuando yo empezara fuera de las partidas, la verdad, pero sí que era lo que menos. Éramos a lo mejor poquitas en comparación con ahora. Te vas a cualquier evento y Folis está eso, no sé si 50-50, la verdad, pero yo diría que casi. Y pues casi el otro día estaba sacando Sarita unas cifras, unas estadísticas de que estaban ahí, ¿sabes? Y de hecho, pues bueno, ella nos ha empujado mucho a que hagamos fuerza al respecto. Claro, y me parece, evidentemente, o sea, me parece súper guay y mola porque las tías jugamos no jugamos de otra forma, corrijo. Nos tomamos los personajes fuera de la partida, o sea, el tiempo entre partida y partida hacemos cosas diferentes, ¿no? Entonces, como que nos compartimos mucho cosas de trajes, veo muchísimo vídeo, muchísimo TikTok de chicas que eso mola un montón porque aprendes muchísimo y se enseñan. Los tíos sois un poco más cerrados en ese sentido, que gracias a Dios os estáis animando a haceros fotos, a hacer vídeos y cosas de estas, que a mí me encanta porque creo que este es un hobby súper creativo y tío, si tu personaje... Y que estamos en 2023, que ya se ha hecho hora de ir quitando los roles de género de en medio, ¿no? Creo que ya lo sabes. Y ya está, pero no sé, yo la verdad es que gracias a Dios o a lo que sea, nunca he tenido una experiencia machista ni chunga, todo lo contrario. Yo no sé si será porque o casi siempre he jugado con amigos o he tenido suerte con los jugadores, yo no lo sé, pero a mí siempre se me ha tratado como uno más y que es al final lo que yo quería y ya es lo está. que toca. Es lo que toca. En ese sentido soy afortunada porque es que esto no solo me ha pasado en el Reino Unido, es que toda la vida ha sido así, no he tenido nunca muchos problemas en ese sentido. Eso evidentemente no me hace no ver el problema que hay, ¿vale? Porque sé de gente que lo ha sufrido. También lo sé muy de cerca a la inversa, por desgracia, de tíos que han sufrido problemas de acoso y de historias. Entonces, evidentemente, esto es un tema que hay que estar al quite, ¿vale? Pero para ambos sexos, ambos géneros, bueno, ambos o todos los géneros que queráis, para todo. Porque aquí estamos para divertirnos. Sí, todos para todo el mundo, Claro. Sí. Pues muy bien, Brila. Estamos llegando ya al final de esta extendida entrevista. Gracias por concedernos estos minutillos corta extra. Me parece, Jaume, corta me parece. Pues hacemos una parte 2, no pasa nada. Hacemos una parte 2, pero es que hay que ponerle el cascabel al gato, que si no. Pero en fin. Ahora llega el momento de que tú nos hagas, de que tú te pongas en la piel de Lai, esa primera entrevista que hicimos, y nos digas a quién te gustaría que trajéramos, a que entrevistásemos. Solo una persona. Sí, a ver, sí, Me gustaría que hablaras un poco sobre la gente influyente para ti en el mundo del LAR, porque te haya ayudado mucho, y luego si de verdad vamos a poner a alguien. Exacto. Y va a ser esa persona la que sea. Tú nos dices de todo el mundo que te inspire, que te guste, pero sí que tienes que elegir una que será con quien nosotros nos centremos en traer. Vale. En contactar. Pero a toda la gente que mencione molaría que la trajerais, eso lo digo, ¿vale? A ver. Vale, pues iremos apuntando. Tiempo al tiempo, que claro. Voy a ir con la invitación primero, porque así ya tiro la mosca y está en el chat y así se fastidia. Me tenéis que traer a Arenza aquí, porque tiene muchísimo. ¿Vale? Porque ha hecho un mogollón de vídeos desglosando sus trajes. Esta persona que me ayuda con las caracterizaciones, quiero decir, mira que lo sabía, claro que lo sabía, mamón. O sea, decís, Brila se curra mogollón los personajes, la persona que está al lado diciéndome, pedazo de mongola, eso no queda bien, eso no vas a estar cómoda, eso tal, eso es él, ¿vale? O sea,
me ayuda muchísimo, tiene una creatividad que te cagas, la gente se piensa que el tío solo posa las fotos y en absoluto, así que quiero que venga aquí a pringar, a contar cómo lo hace todo, lo que le inspira, lo que le piensa, porque a veces hay cosas que ni me las cuenta a mí, ¿vale? Entonces, ahí se lo preguntas en directo, se lo preguntas en directo. Claro. He de decir que al final el hecho de contactar contigo también dije, hostia, qué cojones, pues si contactamos con Brila, voy a ver si puedo contactar con él y tal, pero si tú me lo recomiendas directamente... Sí, porque además yo le encanta hablar de esto. Además, es que están los dos, porque no sé si fue en la cuarentena, me parece, tuvo una entrevista con Juan también y fue súper guay. Y yo sé que a él le gusta mucho compartir y tal, y creo que puede ser muy, muy interesante también. Y nada, lo digo. Claro. Es la persona con la que comparto el curro, comparto piso, comparto lo de las fotos y entre los dos hacemos un trabajo muy, muy guay del que estoy muy orgullosa y me gustaría que conocieras también la otra parte, ¿no? La otra completo, claro, pues nos pasas su contacto, nos pasas su teléfono y ya está, y hablamos ya directamente para cuadrar una fecha. Luego, gente que me inspira, pues mira, a Rafa Skyrim, que lo habéis mencionado antes, yo a Rafa lo conozco desde hace muchos años, ¿vale? Ya lo tenemos fichado. Ya sé que lo tenéis fichado. Ya lo tenemos fichado. Porque yo lo conozco hace un montón de años y en muy poco tiempo ha pegado un cambio salvaje y el nivel de curro que se mete con sus personajes, meses antes, yo me lo curro, busco detallitos, tal, no sé qué, pero es que no todo el mes de antes o 2 meses antes, ¿vale? Pero es que no, tío, es que está trabajando en el personaje de la Feria del Dragón ya, muy... Sí. ¿Vale? Entonces, me parece increíble. A mí me inspira mucho decir, hostia, me transmite ese rollo de, wow, voy a buscarle esta movida al personaje, o ya, ¿sabes? Te lo pega un poquito. Luego, Dani Discordia, por ejemplo. Dani, el nivel de creatividad que tiene ese chico... Es maquilladora. Últimamente se está encargando mucho de hacer encargos de caracterizaciones, ¿vale? Es maquilladora profesional. Es un encanto de chico. Los trajes famosos de pájaros de Tempus Belli nos los hizo él, ¿vale? Las máscaras no las hizo él. Buen apunte. Claro. Nosotros le dijimos, Dani, tenemos este concepto, ¿vale? O sea, es uno de nuestros mejores amigos, ¿vale? Le dijimos, tenemos este concepto, queremos hacer este rollo y este es el palo, ¿vale? Y estuvimos un año o así trabajando en ello y Dani fue súper feliz porque el concepto le gustó muchísimo y tal. Y le dimos total libertad. Nosotros le dimos las 2 cueras de Ralblade que hicimos y tal. Y él fue a tope y nos fue enseñando fotos. ¿Qué queréis tal? No, tú haz. Y el tío es una pasada. Y últimamente está dedicándose mucho a eso, de que si tú le contactas y le dices, oye, me echas un cable con este traje o si me puedes hacer algo, él acepta encargos. Y es impresionante. O sea, que la gente busque Dani Discordia o Discordia Creation, más bien, en el Insta, porque es flipante. No sé, a ver. Lo vamos a apuntar. Ahora, también te digo, de las recomendaciones, tienes mucha puntería, Brila. ¿Por? ¡Ah! Spoiler, ¿no? Spoiler alert. A ver, mira, Chris no es nada activa en redes ni tal. Espera. Instagram. No sé, es que no es muy activa, entonces no sé. Digo, porque es que si voy a dejarlo ahí porque si no... que los vamos a decir todos. Chris es muy genial. No sé si aceptaría venir a la entrevista, igual se va a cagar un poco en mí cuando vea esto, pero bueno, la forma que ella tiene de... Yo voy apuntando, lo siento mucho. Es alucinante y da gusto hablar con ella, tu personaje, porque como que te entiende enseguida, dices, oye, tengo este problema con este personaje, no sé cómo llevarlo aquí acá y ella, joder, tiene una calma y te transmite todo, que no sé, tío, es que todo, o sea, yo tengo la fortuna, me siento súper afortunada de estar rodeada de una gente tan creativa, tío, que de verdad, yo no merezco esto, o sea, es muy, muy, muy guay. No sé, tío, es un mogollón de gente, de verdad, o sea, podría no parar. Que nadie se me ofenda porque no le haya mencionado, lo siento, de verdad. Bueno, al final son mucha gente y... Está bien. Está bien. Vamos a estar aquí, abro aquí la lista de contactos y todos son increíbles. Tú ya, como estamos en contacto, claro, como estamos en contacto, tú ya nos pasas ahí los contactos y nosotros ya vamos viendo. Porque al final... Lo que necesitéis, Pues como ya te dije, nosotros somos bastante pedigüeños, o sea que no te preocupes porque te vamos a pedir lo que necesitemos. Tenemos muy poca vergüenza, eso también es verdad. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero yo
esa virtud no, ¿no? Bien. Muy bien, pues Mario, si quieres hacer ese anuncio que querías hacer al principio. Pues sí, la verdad es que creo que después de haber hablado durante tanto tiempo, durante tantas personas y haber acertado varias que se han comentado por aquí encima que probablemente acaben viniendo el programa, pues yo creo que es el mejor momento para anunciar que para la próxima entrevista, que si no me equivoco la tendremos el día 2. ¿Me equivoco, Jaume? No lo sé, es que llevo fatal las fechas. No te equivocas, estás perfectamente acertado. El día 2, pues tendremos con nosotros a Dini Chan, que estará aquí pues haciendo la entrevista como recomendación de nuestra gran amiga Sarita, Lady Katrina, y continuaremos con esta dinámica de mujeronas roleras, la verdad. Que a tope, pues ahí estaremos. No me la pierdo tampoco. Seguro, además. Y le preguntaremos por esto que nos acabas de contar. Preguntaremos. Justamente nosotros, exacto, Mari y yo tenemos la suerte y la desgracia de que sabemos dirigir sistemas de rol bastante duros, entonces como somos directores de juegos solemos pasar muy pocas cosas por alto, así que todo lo que va saliendo queda ahí. Me gusta muchísimo, qué guay, muy bien. Queda registrado, queda apuntadito, exacto. La verdad. Qué guay, me lo he pasado muy bien, me gusta muchísimo. Y Brila, ha sido un placer enorme tenerte con nosotros. Ya te robaremos más tiempo, pero ya en privado, en la post-charla, en la post-tertulia. Muchísimas gracias a toda la gente que habéis estado aquí apoyándonos, preguntándole a Brila, comentando el chat, que lo habéis petado, así me gusta, maravilloso. Gracias a todos los que nos habéis seguido. Ya sabéis que aquí tenéis más entrevistas a gente pues de la talla de Brila, que madre mía, es una pasada. Además, podéis buscarlo todo en el canal de Twitch, que lo tenéis aquí, todas las anteriores entrevistas. Luego también los subiremos al canal de YouTube de Valencia Black Knights, que también lo podéis buscar todo por ahí. Seguirnos en las redes sociales del Arcano, las redes sociales de Jaume, que es Gorgotem, si no me equivoco. Las redes sociales de Brila, que os las dejaremos también por aquí, las mías, los de Black Knights, todo, para que podáis pues, seguir apoyándonos, seguir viendo todas estas cosas y disfrutar de estas entrevistas que hacemos para que no se terminen y podamos traer a gente tan de puta madre pues, como Brila, ¿sabes? Pues sí. Bueno, así que, pues nada, chicos, vamos a ver si hay alguien por aquí conectado. Mira, pues sí, pues os dejamos con una charlita sobre D&D, que no pare el rol. Y si nada. Despedir Brila o decir unas palabras finales para dejarlo es el momento. Muchísimas gracias a todos, me lo pasan súper bien, está súper tranquila y súper a gusto, y oye, que sigáis con este proyecto, que esto mola muchísimo y de todo tipo, que es lo guay. Y nada, todos a disfrutar muchísimo del rol en vivo, siempre, a pasar pues, muchísimas gracias, Brila, gracias a todos y nos vemos en la próxima. ¡Chao!